Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Buenas tardes y bienvenidos a todos los oyentes de Ahorrar en tiempos revueltos. Un día más aquí con vosotros, con mi compañero José Antonio Almoguera desde Madrid, para intentar aleccionaros de aquellas cosas interesantes que os van a ser útiles para vuestro día a día. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Hola, muy bien. Aquí disfrutando con todos los amigos y aprendiendo nosotros y aprendiendo todos los que nos rodean, que para eso nosotros estamos continuamente estudiando, sabiendo y diciendo. Sí. Hoy vamos a hacer un experimento que igual muchos de vosotros lo habéis hecho, que es, vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial en muchos casos, ¿no? Que decir que se está utilizando bien o mal, y entonces vamos a hacer una prueba, porque es una herramienta. No nos olvidemos que es una herramienta, lo que pasa que, como todas las herramientas, hay que utilizarla adecuadamente, ¿no? Bueno, va a ser nuestra compañera de viaje para todos los que estamos en el mundo durante mucho tiempo, ¿eh? Con lo cual, además de herramienta, la vamos a tener siempre a nuestro lado y veréis que todos los que os rodean para cualquier tema de la vida, tanto profesional como en temas de estudios, etcétera, la vamos a tener, con lo cual vamos a ir dominándola en la medida que podamos. Sí. Para empezar, bueno, uno de los problemas más graves que está teniendo la sociedad española ahora es el tema de los alquileres. Y tiene sus motivaciones, ¿eh? Que esto siempre lo hemos comentado nosotros en diferentes programas, que cómo nosotros arreglaríamos el asunto este, ¿no? De los alquileres, que no tiene fácil solución, pero sí que tiene un montón de medidas que hay que tomar. Y vamos a ver qué opina la inteligencia artificial de esto, ¿eh? Y entonces la pregunta que le hacemos a la inteligencia artificial es, ¿qué medidas tomarías para que los alquileres en España fueran más baratos? Es una pregunta importante y vamos a ver qué es lo que nos dice la inteligencia artificial. Para lograr una bajada real y sostenida de los alquileres en España, la solución no pasa por una única medida, milagro, a corto plazo, sino por un rediseño estructural. Actualmente, el mercado sufre un desequilibrio severo, una demanda demográfica y social creciente choca contra una oferta estancada y temerosa. Desde una perspectiva económica y legal, estas son las palancas clave que activaría para reequilibrar el mercado. 1. Seguridad jurídica e incentivos fiscales. Gran parte de la escasez de oferta proviene de propietarios que prefieren mantener sus viviendas vacías o venderlas antes que asumir riesgos. Protección ágil frente a impagos. El miedo a la morosidad o a la ocupación retira miles de inmuebles del circuito. Es imprescindible establecer procesos judiciales express para la recuperación de la vivienda, acompañados de un sistema de avales públicos que garantice el cobro de la renta al arrendador mientras se resuelve el litigio. Palancas fiscales directas. En lugar de penalizar de forma generalizada, se debe usar la fiscalidad para premiar. Hay que maximizar las bonificaciones en el IRPF para particulares y reducir significativamente el tipo en el impuesto de sociedades para aquellas empresas o entidades que firmen contratos de larga duración o fijen rentas por debajo de los índices de referencia. 2. Choque real de oferta. Intervenir los precios sin aumentar el número de viviendas disponibles suele provocar que la oferta se contraiga aún más y aumente la economía sumergida. Colaboración público-privada. La administración no tiene agilidad ni fondos para construir rápidamente el parque de vivienda social necesario. En España apenas roza el 2,5% frente al 15% europeo. Se debe licitar suelo público de forma masiva para que promotoras privadas construyan y gestionen alquileres asequibles mediante concesiones a largo plazo, 50 o 75 años. Agilización de licencias y cambio de uso. La burocracia retrasa años la puesta en el mercado de nuevas promociones. Hay que acelerar el otorgamiento de licencias y flexibilizar la reconversión de locales comerciales u oficinas obsoletas en vivienda residencial. 3. Regulación de usos en zonas tensionadas.
Las dinámicas macroeconómicas no afectan igual a todo el territorio, requieren cirugía local. Control estricto del alquiler turístico y de temporada. En mercados de altísima presión como Barcelona, Madrid o Baleares, la fuga de vivienda residencial hacia el arrendamiento vacacional o por meses asfixia la oferta tradicional. Es vital establecer cuotas e inspecciones rigurosas para evitar que los contratos de temporada se utilicen como fraude de ley para esquivar las obligaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos, LAO. Movilización de vivienda vacía. Aplicar recargos en el IBI de forma quirúrgica a los grandes tenedores que mantengan viviendas habitables desocupadas sin justificación económica o legal, combinándolo con ayudas a la rehabilitación para los pequeños propietarios a cambio de que cedan la gestión del inmueble a bolsas públicas de alquiler. 4. Estructura y educación financiera. Más allá de las leyes, hay un componente cultural en el mercado inmobiliario que debe evolucionar. Cultura financiera inmobiliaria, es necesario fomentar programas de educación financiera estructural. Esto ayuda, por un lado, a los futuros inquilinos a planificar su ahorro y, por otro, orienta a los propietarios hacia modelos donde la rentabilidad provenga de la estabilidad de flujos de caja a largo plazo y la optimización fiscal, en lugar de depender de subidas especulativas y cortoplacistas. Para impacto de estas medidas, analizar el impacto del alquiler de temporada, explorar los sistemas de avales públicos. La verdad es que yo prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho la inteligencia artificial. Son medidas que no se han tomado y que lógicamente hubieran sido pues muy interesantes. Porque, por ejemplo, empezamos por el tema de la seguridad jurídica. Esto le hemos hablado muchas veces que la seguridad jurídica es importantísima en este tipo de, de alquiler, ¿no? Porque si tú vas a alquilar algo y no vas a tener la seguridad de cobro, pues ahí tienes un problema. Tienes un problema. Es decir, es que como el que hace una inversión y no sabe si va a cobrar, ¿no? Y entonces, esto también la ocupación está haciendo muchísimo daño a la gente que tiene las viviendas, que pone las viviendas en alquiler. Eso también le hemos hablado muchas veces. Claro, la Yo creo que inseguridad además jurídica es fundamental porque de alguna forma hace que esas personas que están invirtiendo, que además es el pueblo llano, es decir, no vayamos a las grandes inversores, porque no es verdad. Algunas personas tenemos uno, dos pisos, alquilamos uno para aumentar la jubilación. Necesitamos tranquilidad, necesitamos no tener problemas, necesitamos que si nos entra alguien en la casa que podamos sacarla a las 24 horas, como pasa en algunos países de nuestra zona. Es absurdo que se quiera meter en el propietario la obligación de mantener todo ese piso. Pues mira, en una de las declaraciones que he hecho, pues lleva un año una persona en el piso que no paga, es un inquiocupa, es decir, un inquilino que le ha dado por no pagar y tan campante, ahí lleva, y ya claro, es decir, al hacer la declaración, pues imaginaros, el propietario primero no cobra y segundo, como gastos, tiene todos aquellos gastos correspondientes a luz, agua, etcétera, y que no se os ocurra hacer ninguna burrada. Y cuando digo ninguna burrada, es entrar, cambiar la cerradura, porque otro de los que me vino hizo eso y le metieron en la cárcel. 2 días, 2 días, pero lo suficiente, porque los inquilinos pusieron una denuncia. Y no le quites la luz, no le quites el agua, porque en ese caso también tendrás todos los problemas del mundo. Por lo tanto, efectivamente, si de alguna forma hay seguridad jurídica en cuanto a los alquileres, la siguiente condonación que existe es que aumenta la oferta de pisos en alquiler, porque mucha gente dice, prefiero no alquilarlo antes de tener problemas. Pues claro, y si aumenta la oferta de pisos en alquiler, por ley de mercado, que todo el mundo lo sabemos, bajarán los precios. Es que es muy sencillo. sí, sí, esa es una de las medidas que estamos de acuerdo. Ya digo, yo me he quedado estupefacto al comprobar la respuesta de la IA, o sea, de la inteligencia artificial. Parece ser que nosotros o las personas que están legislando no tienen esa inteligencia
ni artificial ni de otro tipo, porque esto es lo que viene demostrando en fin, que se toman decisiones que no son correctas, ¿eh? Después, otro de lo que ha contestado la inteligencia artificial son las palancas fiscales directas. En lugar de penalizar de forma generalizada, se debe usar la fiscalidad para premiar. Hay que maximizar las bonificaciones en el IRPF para particulares y reducir significativamente el tipo de impuesto de sociedades para aquellas empresas o entidades que firmen contratos de larga duración o fijen rentas por debajo de los índices de referencia. Esa es otra de las medidas que nos ha dicho la inteligencia artificial. O sea que aquí siempre tenemos la costumbre de castigar más que premiar, ¿no? Y normalmente el castigo sirve para según qué tipo de personas, como pueden ser delincuentes, ¿no? Pero el premio es el incentivo que, claro, es lo que decimos, cuando uno va a hacer una inversión, porque no deja de ser una inversión, porque le pese a la gente. El derecho a vivienda es fundamental, pero también es fundamental pues la propiedad privada, es decir, tiene que, luego hablaremos de viviendas sociales, también lo que dice la IA, ¿no? Es decir, que, Claro. que Jordi, el incentivo fiscal, además, de momento hay algo, pero se han quitado, no tiene ningún sentido. Es decir, nos han quitado la deducción por alquiler de vivienda al inquilino. ujú, ¿Por qué? Quiero decir, ellos hacen un gasto, lógicamente tendría que tener un beneficio. Por otro lado, si subsiste, y está muy bien, al propietario también tiene otro beneficio. Propietario por alquilar la vivienda para vivienda, dice la ley habitual, también tiene una reducción. Antes era el 60%, ahora es el 50%, da lo mismo. Es una reducción del rendimiento neto. ¿Para qué? El propietario, como tiene un gasto para tener mayor liquidez, pero lo han quitado. Solamente ha quedado pues marginal en las comunidades para la gente que son menores de 36 años, para los mayores y también del 2014, imagínate, los que lleven alquilado desde 2014 siguen teniendo el beneficio, no es mucho, el 10,5%, pero bueno, que está bien. Y los propietarios también la reducción al tributar por el alquiler de la vivienda, les obligan al tributar, que es lo que todo el mundo tendremos que hacer, pues está bien. ¿Por qué? Porque en la medida que tributas menos, sacan más viviendas en alquiler. Por lo tanto, las medidas fiscales tienen que estar siempre encaminadas a conseguir que el mercado se estabilice y sobre todo los precios. Están bien, pero se tienen que potenciar tanto por parte de Hacienda General como por parte de las comunidades, que vuelvo a decir, muchas comunidades, entre ellas Madrid, sí están aplicando beneficios especiales tanto para el alquiler del propietario como para el alquiler del inquilino. sí, pero tú fíjate, por ejemplo, los incentivos del alquiler para jóvenes, que está muy bien, no digo que no, pero hay otros colectivos que también que quedan muy desfavorecidos. Por ejemplo, los separados. O sea, cuando hay una persona que se separa, tiene un doble gasto o triple gasto. Es decir, porque entonces tiene que mantener la nueva vivienda más lo que tenga que contribuir a su matrimonio. Y, por ejemplo, mujeres que son el colectivo más desfavorecido en este caso. Esto está cambiando porque ahora hoy en día las mujeres tienen una presencia laboral muy importante, pero hay muchas que por el cuidado de niños, etcétera, etcétera, pues están desvalidas y lo que cobran de la pensión que les da la otra parte, pues no llega. Y sin embargo no tienen ningún incentivo para un alquiler. Entonces, todo esto se tiene que repasar porque si no, estamos discriminando a una parte importante de la población. ¿eh? Sí, lo que pasa es que, Jordi, eso es verdad.
Quiero decir, eh, tendríamos que tener políticos de altura, intelectuales, gente que sepa de qué va, tecnócratas, como hubo en alguna época aquí, en el 59, hubo un grupo de tecnócratas que son los que arreglaron todo. ¿Por qué digo esto? Porque hay que reestructurar las ayudas. Efectivamente, todos esos colectivos que has dicho necesitan ayudas, pero lo estamos dando a otros colectivos que no necesitan tanto. Véase sindicatos, véase organizaciones de esas que aparecen que son de puturrú de foie. Es decir, es que no hay dinero. Y al no haber dinero, lo que tenemos es que regular todo lo que hagamos. Decimos de vivienda, pues chicos, mirar nuestras ministras, viviendas de 400 metros. Yo tengo uno de los clientes que en 40 metros hace una casa. Pues mira, vamos a ver los kilos de vivienda de ministros y ministras que tengamos, hacemos 10 casas por vivienda y apaguemos, ¿no? Y además, a lo mejor tendríamos que ir pensando algo que no sé si es bueno o malo, pero yo he visto una casa de 20 metros y hasta de 30 que son asequibles. Son asequibles para cierta edad, para los jóvenes. Es decir, después van evolucionando, van trabajando y pueden cambiarse, pero tienen su independencia, tienen su espacio, viven independientes, como hemos dicho, y la cuarta, los echamos de casa, que no hay quien les eche. Es decir, podíamos ir pensando en soluciones habitacionales especiales, porque aquí se habla mucho, pero se hace poco. Bueno, pues todo eso es lo que tenemos que ir ideando y dejarnos de tonterías. Sí, estamos continuamente hablando. Hay edificios por todo Madrid y en todas las ciudades que están desocupados, que están hechos una mierda, pues que se lo quede el Estado, rehabilite, haga como colegios estudiantiles y haga residencias y haga habitaciones para que la gente viva. Hay muchísimas, pero tiene que haber ganas políticas de hacerlo y yo creo que no hay ninguna gana. Otra de las cosas que dice la inteligencia artificial es la regulación de usos en zonas tensionadas, ¿eh? Con el control estricto del alquiler turístico y de temporada, que es básico porque, lógicamente, el dedicarse al alquiler de temporada es muchísimo más rentable que el alquiler normal, y por eso de ahí viene, primero, es más difícil el tema de la ocupación, ¿no? O sea, del tener un ocupa, porque normalmente un extranjero de estos que vienen de vacaciones no suele ser para quedarse. Y entonces no tienen tanto el problema de ocupación, aparte es mucho más rentable porque el alquiler que se cobra es muy superior. Hace Multiplica también, por 3, Jordi. claro, Multiplica por 3 el alquiler normal con el alquiler de temporada, que es lo que realmente gana la gente. Es una burrada. claro, y aparte perjudica al gremio hotelero que lógicamente le está acreditando clientes y encima les hace una competencia desleal, ¿no? Con lo cual esto hay que intentar minimizar, no digo suprimir, porque tiene que haber unas cuotas o tendría que haber, pues como hay en otros ámbitos de pues el controlar de que no sea una cosa tan masiva como está haciendo, ¿no? Y luego, movilizar las tiendas, o sea, los pisos vacíos, o sea, que decir, bien que con recargos del IBI, que esto sí que lo hacen muy bien los ayuntamientos, en su favor, de que aplican sanciones o recargos a a las viviendas desocupadas. Claro, pero Jordi, vamos a ver, eso último que has dicho está muy bien, Ujú, pero lo que sí tenemos que ver que es antes el huevo o la gallina, cuando los claro. pisos desocupados. Es decir, si a mí me regulan bien el tema legal, para yo Ujú, no tener ningún problema, yo estoy seguro que el 90% de los pisos vacíos se van a alquilar, porque ujú, ahora no se alquilan porque prefieren no tener problemas a tener muchos problemas. claro. Prefieren el tener cero de ingresos a después tener un montón de gastos, que es lo que pasa. Por lo tanto, si la primera que hemos dicho se regulariza,
automáticamente los pisos vacíos, naturalmente nadie quiere tener un piso vacío que pueda sacar rentabilidad, pues se salgan al mercado. Pero por mucho que me cobren el doble de IVA o de IBI, etcétera, yo mientras no tenga seguridad en el alquiler, voy a estar ahí sin ningún problema. Pues eso es un poco lo que decir. Si te ves, la IA, que sabe mucho, ha empezado por lo principal, la inseguridad. Claro. Y a partir de ahí, si se soluciona, verás que muchos de los problemas también van a estar solucionados. Y los vacacionales, pues efectivamente. Los vacacionales, por cierto, mañana voy a tener yo en TV Castilla-La Mancha una participación con los de la OCU y vamos a hablar de eso. Porque hay un montón de conflictos, los vacacionales, es decir, conflictos de fraudes, estafas, te ponen una foto muy bonita y después resulta que es la mitad de la mitad de la mitad cuando llegas, es decir, restricciones de las comunidades en cuanto a pisos. Hay un montón de restricciones. Cuadrarlo bien, que se cuadre. Yo no sé si es la comunidad, que sí sé que es la comunidad o el ayuntamiento, el Estado, quien sea, pero hay que cuadrarlo, porque si se regulariza bien, estos son negocios que están dificultando los pisos vacacionales, están dificultando la convivencia. Es decir, yo aquí en el despacho hay uno y, hombre, vienen gente rara de todos los lados, días que montan fiestas y es el caos. Pues si se regulariza, si es muy fácil. Si es que tú lo estás diciendo y la IA lo sabe, que ya para verlo en un ordenador, apaga y vámonos. Son muy fáciles, hay que seguir 4 normas, que es lo más sencillo del mundo, siempre y cuando se quieran seguir. Sí. Y por último, uno de los aspectos importantes que también dice la IA es la escasez de vivienda social, que en España está sobre el 2,5%, mientras que en el extranjero suele estar sobre el 15% la existencia de viviendas sociales. Porque no nos olvidemos que el derecho a la vivienda está regulado en la Constitución, que todos tienen derecho a la vivienda, pero ojo, no tienes derecho a ocupar una vivienda. Una cosa es tener derecho a una vivienda digna y otra cosa es tener derecho a ocupar una vivienda. Claro, pero la obligación, el derecho, que me parece muy bien, sobre todo para todo el mundo, tendrá que aplicarlo y la obligación será del Estado, ¿no? No será de los particulares. Quiero Claro. decir, que si yo tengo 2 viviendas, que a lo mejor la he comprado la otra para mis hijos, no va a venir alguien y se va a meter. Será el Estado el que tenga que asumir la vivienda de protección oficial, ese 1.000.000 de viviendas que nuestro querido presidente lleva desde que está en el gobierno diciendo y que ha hecho pues cero pelotero. Quiero decir, las obligaciones son del Estado o de las comunidades o de quien queráis, pero no de los particulares. Ahí es donde nos estamos equivocando. Está muy bien hablar de la vivienda. ¿Quién no quiere que todo el mundo tenga vivienda? ¿Quién no quiere que todo el mundo tenga dinero para vivir? Si es que es absurdo. Lo queremos todos. Es decir, todo el mundo quiere que el resto de que nos rodean vivan bien. Pero alguien tendrá que asumirlo y tiene que asumirlo el Estado, que para eso les pagamos, les votamos y son algunas de esas obligaciones, que no cumplen ninguna, por cierto. Sí, sí, no, pero que además esto lo que supone es que como hay un déficit muy grande de vivienda social, pues no se pueda dar cabida a toda la gente que está viniendo para, para, para abrirse camino. Y ojo, al decir vivienda no digo que todos tengan derecho a un chalet con terreno, etcétera, etcétera, sino una vivienda en la cual pues sea como los albergues o como, en fin, como incluso están haciendo mucho los jóvenes, esos hoteles que comparten habitación, ¿no? Es decir, comparten habitaciones y tal. Es decir, lo que no puede ser es que haya gente durmiendo en la calle con las inclemencias del tiempo, con temas de seguridad y luego pues malvivir, malvivir. Es decir, Claro, pero lo de la calle, además, tú imaginas, para mí es terrible. Aquí en medio Madrid, en el centro, hay abuelitas que están viviendo en la calle con cartones y no abuelitas de otra gente, hasta jóvenes.
Resulta que te viene, llamas a los municipales para que les ayude, para que les lleve a un albergue, para que coma, y no quieren. Y no tienen posibilidad los guardias de llevárselos obligados. Si no quiere alguien, no se va. Y no quieren, están mejor en la calle. Es terrible, pero así es. Bueno, pero esto tiene su explicación. Eso es porque en estos sitios, porque no hay un orden en muchos de ellos, pues se roban entre ellos Sí. las pocas pertenencias que tienen, etcétera, etcétera. O sea, pero para eso tiene que haber pues un orden, tiene que haber una autoridad, ¿no? Que ponga coto a este tipo de acciones, ¿no? Cuando estamos hablando de agrupar personas, también tiene que haber vigilancias y tiene que haber cosas, sanciones o lo que decimos, una ley y también unos comportamientos que se tengan que vigilar, ¿no? Porque no todo el mundo sabe estar en sociedad, etcétera, etcétera. Y entonces por eso en muchos casos prefieren dormir en la calle que no tener el peligro de que las pocas pertenencias que tienen se las quiten, ¿no? Porque como decimos, tú ya ves que la mayoría de gente de esta lo que hace es, pues se rodea de cosas básicas como mantas, en fin, cualquier cosa Llevan que su les casa encima. efectivamente, Con un carrito de estos que han mangado en uno de los grandes almacenes y ahí claro. llevan todo lo que tienen. Es Y ta verdad, es una pena, y pero y también hay gente que a otro nivel, pues está durmiendo en coches, sí. incluso ya últimamente se ha detectado que mínimamente hay gente que está durmiendo en trasteros. Sí. Que por lo menos tienen una seguridad de que van a dormir tranquilos, porque no es lo mismo dormir en la calle con todas las inclemencias del tiempo o el peligro que puede tener el dormir en la calle, pues está en un trastero y esto es muy lamentable, muy lamentable. Y la única forma de combatir todo esto es que realmente se haga vivienda social, que se dé facilidad para que se construya, que se tenga que volver a muchas cosas que están volviendo, por ejemplo, aquí en Barcelona y me imagino que en Madrid también, muchos locales ya se están convirtiendo en viviendas, como antaño. Nosotros lo hemos vivido en nuestra infancia. Yo nací en una vivienda que era un local Ujú. vivienda, que era muy típico, y no sé por qué se fue suprimiendo o se fue no permitiendo este tipo de viviendas. Claro, Cuando aquí también se hace mucho. Yo tengo un cliente que se dedica a eso y el problema fundamental está primero que la vivienda tiene que tener al menos 40 metros. Los que no hayáis visto, es decir, este hace viviendas 25-30. Para que sean autorizadas tienen que tener 40 metros. Pero es que en 25-30 tienen todo. Tienen baño, tienen cocina, tienen, pues, coño, nosotros le llamábamos estudio, es un estudio. Es decir, y se puede vivir perfectamente. Si la vivienda estamos 3 segundos y el resto estamos trabajando en la calle o no sé dónde, pero tienen algún sitio donde ir, donde estar tranquilos, donde no les roben, donde de alguna forma sea su hogar. Y viviendas de 25 o 30 metros pueden ser. Con lo cual, pues se pueden sacar muchas más que si pones 40. Y además, para autorizarte una cosa de esas, tienes que sudar sangre, sudor y lágrimas. ¿Por qué? Porque te piden absolutamente todo para poder construir. Cuando hay una necesidad como la que tenemos ahora, de la gente en la calle, los precios que existen. El otro día oí que en Barcelona, pues para un solo piso, como mínimo 20, perdón, uy, venga. como mínimo 200 solicitudes de alquiler. Pero vamos a ver, o sea, yo saco mi piso y ya tengo 200 personas, pues imagínate la subasta que puedo hacer. Bueno, pues eso es algo que se puede evitar perfectamente. Edificios. ¿Cuántos edificios hay vacíos? Pues los que quieran resolver el problema en serio se ponen a hacer habitaciones como si fuera un hotel, como tú bien has dicho antes, y nos evitamos complicaciones.
Y además metes gente que controle, que los que entren no se dediquen a lo que no se tienen que dedicar, que es aquí en Madrid. Hay edificios que se te meten y se dedican a la droga, muchos. Y entonces es el caos. Y yo creo que en el Raval debes tener algo parecido. Es el caos más absoluto. Por lo tanto, controlar, hacer. Hay mucha gente en paro, hay muchos policías que pueden ayudar porque realmente la gente necesita ayuda. Pues vamos a ayudar. ¿Eh? Las personas mayores, hay muchas personas mayores en la calle. Yo no sé por qué, pero hay muchas personas que les han echado de sus casas, que no tienen casa, que se han muerto o que los hijos no quieren saber nada de ellos, por lo que haya sido. Pues todos estos, ayudarles. Aquí una residencia en Madrid, yo no sé si en Barcelona, te sale un promedio de 4.000 euros al mes. A ver quién puede pagar eso. Sí, sí. Es el Sí, sí. caos. No, eso es otro tema que otro día hablaremos ampliamente de este tipo de residencias, que además lo que tú dices, tiene unos precios que son desorbitados, es para una élite, o sea, una élite, porque a una persona, por muy bien que lo haya hecho y etcétera, etcétera, el llegar a esas cantidades es muy difícil. Una cosa así es dificilísimo. O sea que, en fin, pero bueno, lo que sí que es verdad es que tiene que haber una voluntad clara de solución, porque todos sabemos que cada vez más, incluso hay muchos inventos y muchas cosas. Oye, hay casas que las están haciendo en una semana los chinos. Uh-huh. Incluso también vimos que con una impresora 3D había empresas que hacían construcciones y entonces en 15 o 20 días te pueden hacer una casa. ¿Eh? Te pueden hacer una casa perfectamente. Los materiales, lo mismo, cada vez hay materiales más eficientes. El último, hay el plástico reciclado, que en vez de utilizar baldosas como esto, pues utilizaban plásticos reciclados. O sea, es voluntad, es voluntad. Yo pienso que en vez de tanta demagogia como se hace en la clase política, que se les llena la boca siempre de que están construyendo y dejan de construir, se tienen que meter a solucionar los problemas de verdad. Que esto ya es muy grave, es muy grave. ¿Por qué? Porque, primero, el tema de que te ocupen la casa, eso te da sensación de inseguridad y de todo. O sea, y antiguamente la gente se dejaba las puertas abiertas. O sea, estamos hablando ya casi, bueno, del siglo pasado, desde luego, pero en Y en los muchas poblaciones, pueblos. en los Y pueblos, y en los pueblos que yo he vivido las Mm, puertas abiertas y nunca ha pasado nada. Ahora las dejas cerradas y se te entran. Imagínate exacto. antes que estaban abiertas. Es terrible. Y lo que tú decías, vamos a ver, en España también lo hemos vivido. En la época del COVID, por Ujú. ejemplo, en Madrid, el Hospital del Cerdán, que es un gran hospital, una cosa grandísima, no tardaron 20 días en hacerlo. Si es que los chinos ya han inventado todo, como tú dices. Es decir, te traen, te lo ponen, te lo montan una semana. Es decir, se puede hacer lo que se quiera. Tiene que haber voluntad. El problema de los políticos, que es un problema gordo, es que están 4 años. Y en 4 años tienen que tomar medidas populistas para que le vuelvan a votar. Es decir, cualquier solución de lo que estamos hablando es medio y largo plazo. A corto plazo no hay soluciones prácticas. Es decir, 3 tiendas de campaña y poco más, pero hay que solucionar el problema con la evolución que vamos a tener, la evolución de la población, 50 millones ya de habitantes en España, los que van a entrar nuevos con la regularización, pero que es que no entran solamente los que se regularicen, después tratan a sus familias. Es decir, vamos a hacer muchísimos más y efectivamente, ¿qué es lo que está pasando? Que yo conozco un montón de gente que están malviviendo en una habitación que les cuesta 800 euros, que es lo que costaba antes el alquiler de un piso. ¿Eh? Si hay 4 habitaciones, de ese piso están sacando 3.200 euros, teniendo en cuenta además que no tienes tu independencia, que casi es lo que necesitamos para que sea un hogar real.
necesitamos independiente. En una habitación no tienes tu independencia, porque hay un montón de gente dando vueltas, los baños, etcétera. Bueno, pues vuelvo a decir, es voluntad política y mientras sigamos como sigamos, tiene que ser alguno que no piense a corto plazo, sino a medio plazo para solucionarlo. Esto es imposible, imposible. La clase política es totalmente imposible. Pero sí que es cierto que se debe exigir a la clase política que tome cartas en estos asuntos, ¿no? Y ya digo, no hace falta ser muy inteligente. Hemos demostrado que la inteligencia artificial, lo que ha dicho, lo ha dicho con sentido, ¿eh? O sea, todas las medidas que nos ha dicho la inteligencia artificial nos han demostrado de que no son cualquier cosa. O sea, que realmente tienen todo sentido. O sea, algunas medidas te gustarán más, te gustarán menos, pero todo lo que ha dicho la inteligencia artificial tiene sentido. Y bueno, porque no hemos hablado tampoco más a fondo de algunos aspectos que ha comentado, pero la respuesta ha sido buena y concluyente. O sea que si esto lo dice ya una máquina, como dices tú, o un ordenador, imagínate, pues oye, ¿por qué no se aplica? ¿Por qué no se aplica? Porque, es decir, todo tiene mucho sentido y tenemos que acabar con muchas cosas de esta, porque desgraciadamente las mafias están haciendo un negocio con todo lo que está mal regulado. O sea, las mafias hacen negocio con la emigración, ¿no? De gente, la explotan, les cobran dinero, no, yo te llevaré a Europa y tal, y esto te va a costar tanto y tal. Estos son las mafias que hay, ¿no? Lo mismo que no te preocupes, que yo te voy a buscar una vivienda para vivir y entonces hay gente que ocupa el piso no por necesidad, sino porque es una mafia. Un negocio. Es un Aquí negocio. hay un negocio, gente que coge, te abre la puerta, te cobra, toma la llave, te cambia la llave, te cobra y ya te la ves tú, ¿eh? Y te hace hasta contrato falso si es necesario. Pues Exacto. sabes que con eso ya no hay quien te eche. Y aparte del contrato, pues también o sea, te planifica todo, te abre te hace las conexiones con el gas, con la luz, etcétera, etcétera. Sí, O sea, con los además te servicios. dice, llévate a algún niño pequeño que entonces no te echan en la vida. Sí. Y ya es el Esto, caos. Claro. esto lo comparo antiguamente, que también hacían los mendigos que se ponían con niños en la calle y cosas de estas. Ahora Sí. creo que no lo hacen porque si los vieran, pues lógicamente les quitarían los niños, los Claro. mandarían a servicios sociales, pero que se hacía. Pero vamos a evitar que estemos construyendo una sociedad que está incentivando a los mangantes, a las mafias, etcétera, etcétera, que son los que están a gusto con estas cosas. Es Claro, decir, y además, si no saben hacerlo los políticos, lo tenemos muy fácil. Quitemos a los políticos, dejamos 3 gestores y la inteligencia artificial, le preguntamos, los gestores lo ponen en marcha y solucionamos. Estoy convencido de que lo que hagan va a ser en beneficio absolutamente de todos. sí, pero ya digo, es que esto puede alcanzar tintes dantescos. O sea, Sí. si estamos apoyando y ya no, eso es como cuando hay cualquier desgracia, ya no es noticia. O sea, el que se mate una persona en el coche o lo que sea, eso ya no es noticia, ¿eh? Es decir, si se muere uno de ébola, sí, pero que se muere uno de accidente de tráfico, no. Ya no es noticia, ya no dan las estadísticas normalmente de la gente que se muere cada día en la carretera. Claro, lo Pues que aquí, pasa que, Jordi, eso normalizarlo, porque mm, nuestra cabeza tiende a normalizar lo que no nos gusta. ujú, Normalizar eso, mientras no te toque en tu familia, vale. Como algún día nos toque en nuestra familia, nos daremos cuenta de lo que hay. Es decir, por ejemplo, en el tráfico, y más despacito, ir sin beber. Es decir, un montón de circunstancias que son tan normales que salvo que te toque en tu familia no te das cuenta. ¿Eh? Y sigues saliendo, pues yo conozco gente que sigue saliendo de viaje habiendo estado bebiendo. Pues me parece unas cuestiones que la pues, cabeza no te da sí, solución.
Pues ahora me parece que es a partir de julio, ya los coches nuevos que se fabriquen tienen que tener unos medios de control. Es decir, uno de ellos es que el coche no se encenderá si no previamente haces un soplido para ver el nivel de alcohol que tienes y entonces depende de lo que sea, aunque ese es el truco del almendruco, ¿no? Que tú coges al de al lado y le dices sopla. Eso te iba a decir, somos españoles, ¿no? Según me decías el tema, digo, ya está el truco. Sí, pero, pero hay otra cosa que también se va a imponer, que es la caja negra. Es la caja negra. Yo tengo un cuñado que me dijo, pues yo no voy a comprar un coche de esos, porque en la caja negra ellos pueden saber exactamente a qué velocidad ibas, a dónde has ido, etcétera, etcétera. O sea, que decir que te tienen controlado 100%. Hombre, te tienen Y controlado con el teléfono, Jordi. ya, 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 Yo, ya, ya. yo me tomo de cachondeo, pero todos los sábados, como tú bien sabes, que somos amigos, me voy al pueblo. Pues a Ujú. la hora en que suelo salir, ya me dice el teléfono. Le quedan 45 minutos para llegar al pueblo. Pero bueno, vamos a ver, que hoy no voy. No me hagas así. Estamos controlados, Sí. queramos o no. Pero bueno, No, pero no esto, vivimos mal. no, pero esto, pues está ahí. Bueno, ayer concretamente yo iba con mi coche, se me cruzó una moto y automáticamente me frenó el coche. Que me dio así un sobresalto y tal, porque se me cruzó una moto. O sea, eso son las medidas de seguridad que cada vez se están imponiendo más. Y, de esto, y por cierto, ahora en Madrid, que esto ya está confirmado, Uber va a tener taxis sin conductor. O sea, bastantes. O sea que ya está confirmado que vais a ser pioneros aquí en España. ¿Eh? Sin problema, que lo utilicen en Barcelona si quieren. Porque yo no me meto en un coche sin conductor. Ya con conductor y voy acojonado. No, pero o sea, estas cosas se van a imponer. Mal que nos pese, se van a imponer. ¿Eh? Sí, sí, Me la verdad que parece sí. bueno, no me parece. Tengo constancia de que en Estados Unidos hay 5.000 coches así y que luego, lo decía el Elon Musk, que él está haciendo coches que valen unos 30.000 euros y que pueden estar 24 horas trabajando perfectamente, ¿sabes? Y entonces tú cuenta lo que es un taxi, comprar la licencia, que vale ya 150.000 euros o una cosa así, y luego encima tienes que tener una persona que te lo lleve, ¿no? Tengo un sueldo, seguridad social, etcétera, etcétera. A competir contra un taxi que te cuesta 30.000 euros y por lo que te ha costado la licencia ya tienes 5 taxis trabajando para ti. O sea que Eso sí, la diferencia está que los ayuntamientos den la licencia para trabajar como taxi. Es decir, pero efectivamente si hacen eso, va a desaparecer todos los taxis con conductores que hay en todos los lados. Porque lo que tú dices, por pura inercia económica. sí, sí. Además, está demostrado que la evolución tecnológica casi siempre trae más beneficio. Casi siempre. ¿Eh? Lo que sí que es verdad es como todas las cosas, es una herramienta. Las herramientas son para utilizarla adecuadamente y no para delinquir. Porque lo que decimos, todos tienen cuchillos en casa, no son para matar ni cortar cuellos, es para cortar carne, pescado o pan o lo que sea, ¿no? Pero hay una minoría que utiliza los cuchillos para matar y hacer daño. Pues la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Me estoy acordando de la película de Yo Robot, Ujú. en la que los robots se hacen con todo el mundo. A ver si no vamos a pasar de listos y al final van a acabar con toda la humanidad. Pero bueno, Bueno, esto también siempre es llevado a la a- ciencia ficción, que sí, es a la lo que ciencia es. ficción y al extremo por tal. Pero
Yo siempre he vivido desde mi vida laboral, que ya es bastante extensa, que he vivido desde el trabajo manual al trabajo totalmente mecanizado. Y todo siempre, cada vez que hay un avance, parece que va a acabar con todo, que tal y que cual, pero al final, pues uno se va adaptando, cada vez hay más. Yo me acuerdo que yo tuve el honor de cuando monté mi negocio de asesoramiento, pues yo asesoré a la persona que trajo Internet aquí en España. Y era totalmente incomprendido, porque nadie conocía ni Internet ni nada. Hoy en día nadie sabe estar sin Internet. Si Internet no existe, parece que no puedas ni trabajar ni hacer nada. Y sin embargo, costó mucho y mucho dinero el introducir Internet en España, ¿eh? Y era totalmente incomprendido, porque ninguno sabíamos eh, en qué consistía. Y no digamos ya los primeros inventos. Cuando se inventó el fax, nos parecía brujería, ¿no? ¿Cómo puede ser que este documento yo lo paso y automáticamente lo tienen en Madrid al segundo? O Alemania o cualquier país, ¿no? Es decir, los avances están muy bien, pero ojo, se tiene que utilizar como herramienta. ¿Ves? Nosotros hemos hecho una pregunta muy importante a la inteligencia artificial. Entonces, lo que no podemos hacer es estar de acuerdo exactamente al 100%, pero sí que es verdad que ha sido muy aproximado a lo que nosotros pensamos que se debería hacer. Y realmente, por ejemplo, eh, ahora, hoy en día, han aplicado alguna de estas medidas, pero las más importantes no las han aplicado, ¿eh? Quiero decir, ¿esto qué quiere decir? Que no se están ajustando a lo que la gente demanda, porque eh, nos han dicho medidas que ya deberían de haber aplicado y sobre todo una de las más importantes y encima la inteligencia artificial la ha nombrado en primer lugar, que es la seguridad jurídica, que eso es lo que quiere todo el mundo, seguridad. No es para especular, no, seguridad. O sea, si tú sabes que tienes seguridad, entonces te vuelcas en algo. Tú Bueno, ya sabes. lo de todo el mundo no, todo el mundo menos los ocupas, que Ya, lo que quieren es estar ahí. Y hay otra que ya. además es fundamental y es aumentar la oferta de viviendas. Mm, Ceder suelo, los ayuntamientos, los municipios, las comunidades, es decir, el Estado, que tiene un montón de sitios para ceder, el no tardar 4 años en dar licencias para construir, es decir, darlas automáticamente, hacer los estudios pertinentes, poner más gente y poco a poco agilizar todo lo que hay que hacer. Tenemos nosotros en Madrid la zona norte, que quieren incrementar el paseo de la Castellana para arriba. Tenemos que hacer muchísimas viviendas. No sé si llevamos 15 años entre que autorizo, que no autorizo, que si los de Podemos, que si los otros, que si no sé qué. Y claro, pues, así no se puede evolucionar. Hay que no, evolucionar de una forma práctica, sencilla, pero rápida. Es decir, hay muchas normas que la rapidez es lo que te da la solución. Si, por ejemplo, hablamos de médicos, el que te tarden 6 meses en una consulta, no sé qué, puede ser de vida o muerte. Y aquí, en que te tarden 15 años en autorizar unas construcciones, significa que imagínate las viviendas que podía haber ahora de gente viviendo, y además cedes vivienda, los cedes a particulares y dices el 40% VPO, me lo das a mí para que sean unos precios asequibles, como siempre se ha hecho. Por lo tanto, habría muchísima más gente viviendo en zonas normales, sin agobios, sin preocupaciones, sin tener que hacer ocupaciones, pero ocupaciones que son terribles. Pero, hombre, a mí me ocupan una vivienda, bueno, pero ocupaciones de locales con miseria, con porquería, insalubles, hay niños, hay mayores, es terrible. Cuando la solución, como ha dicho la inteligencia artificial, es muy fácil, hacer más viviendas. claro. Pero sobre todo tiene que haber una voluntad
de incrementar y pasar de este 2,5% de vivienda social como mínimo a la media europea, que es el 15%, si no es Claro, superior, porque como era antes en desgraciadamente, España. sí, En una como época era mucho más vivienda VPO que privada, pero sí, hemos cambiado. sí, lógicamente tenemos que volver a cambiar el chip y procurar, porque además nosotros, primero, necesitamos mano de obra, necesitamos gente que venga a trabajar, pero ordenadamente y también en sitios dignos, no que tengan que estar tirados por la calle, ¿no? O de cualquier manera, o ocupando vivienda. Sí, Entonces, pero mano de obra que tú has dicho, sí, pero que sepamos que en España hay 2 millones de parados entre pitos y flautas, ¿eh? Es decir, que no. El problema fundamental es que a lo mejor a esos 2 millones de parados tenemos que engancharlos y en vez de seguir pagándoles su paguita, decirle tú vas a aprender fontanero, tú electricista, tú albañil, que es lo que necesitamos. bueno, A mí me da. es que tú has dicho la cifra de parados, pero no has dicho la cifra de quietos que hay ahí. Bueno, pues eso ahí. O sea, o sea, o Empecemos sea, sumando a todos los políticos y a partir de ahí lo que os dé la gana. no, pero me refiero, una cosa son los parados y otra cosa Sí, los que están quietos, ¿eh? Que sí. decir, que están cobrando tranquilamente unas subvenciones y que no tienen ninguna intención de trabajar ni van a trabajar en su vida. Entonces, y que hay gente especialista en saber qué derechos tienen, etcétera, etcétera. Y no se controla, porque si no se controla aspectos tan importantes como es la entrada de gente, ¿cómo van a controlar a la persona que está recibiendo una subvención? En otros países están controlando permanentemente a la persona que está cobrando algo. Aquí el problema que hay, que hemos llegado a un punto que parece ser que todos tenemos derecho a lo público y no estamos contribuyendo a lo público. Quiero decir, no estamos controlando bien dónde van nuestros impuestos, que ya vemos cómo van, ¿no? Y ni estamos controlando pues que el gasto sea eficiente. Es decir, yo estoy muy de acuerdo que hay que ayudar al desvalido y hay que ayudar al enfermo. Pero, ojo, hay que controlar que este sea realmente un desvalido y que este sea realmente un enfermo. ¿Eh? Hombre, y además, Jordi, hay que darles de comer si necesitan comer y en vez de darle dinero, darle la enseñanza para que ellos puedan ganar dinero. Es decir, Claro. cuando hablamos de otros países decimos lo mejor no es darles dinero, sino enseñarles a cultivar. Coño, pues aquí, ¿por qué no? Toda esa Ujú. gente que viene, que estamos continuamente dándole la paguita, pues exijámosles. Usted estudie una profesión, haga algo. Es decir, porque en función de que lo haga, yo le puedo seguir pagando porque sé que dentro de nada usted va a tener trabajo. En España hay mucho trabajo. Si no, mira, todos los que conozco que se dedican a la construcción no tienen gente. Ujú. Están desapareciendo los pueblos, se van a jubilar ahora en el que yo voy, el fontanero y el electricista. Es que no Ujú. hay recambio. Los hijos no Ujú. quieren seguir, no hay recambio. Los de los bares exactamente igual. Los hijos tampoco quieren seguir porque es un trabajo. Entonces, hay trabajo. La única diferencia es que es mucho más cómodo, como también conozco a alguno, estar en el casino o en el bar todo el día con la paguita, se toman sus cañitas, se lo pasan de maravilla y después además se van al cultivo de forma extra cobrando otro dinerín que no aparece en ningún sitio. Ujú. Todo esto tenemos que cambiar, pero en beneficio de todos, Ujú. porque el coste es muy grande entre lo que pagamos de impuestos, lo que tenemos que pagar de seguridad social, lo que pagamos a gente que no está trabajando. Es el caos. Bueno, así nos pasa, que tenemos 1,7 billones de desfase de deuda pública, 1,7 billones de deuda pública. Y con todas las medidas que hay, sigue creciendo. Y solamente Ujú. utilizan la deuda pública pues para aumentar las pensiones. En mi programa de hoy iba a hablar de las pensiones, que coste de las pensiones en el 2025, 189.598 millones. Pero es que en Ujú. el 2026, con todo lo que hemos hecho, superan los 230.000
millones de euros. ¿De dónde vamos a sacar nosotros? Si la cotización no llega ni a la mitad, pues aumentando deuda. Bien, esto, José Antonio, ahora todo esto lo vas a contar en tu asesor de cabecera de 20 a 21 horas. Nosotros vamos a despedir ahora el programa, esperamos que haya sido de vuestro agrado y que ahora seguir en nuestra onda, que viene Sergi Nino con el deporte y, en fin, que continuéis con Gran Vía Radio, que tiene una programación magnífica y hoy además, de 20 a 21 horas, estaréis con José Antonio Almoguera en tu asesor de cabecera, en el cual os va a dar unos consejos muy interesantes también. Hasta pues pronto. Sí, nos veremos ahora dentro de un rato y hablaremos de las consultas más importantes que me vais haciendo, ya terminando el periodo de renta, y además algunas noticias que creo que son de interés, que comentaremos y para que estéis al día. Vale, perfecto. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web de elcirculofinanciero.es. Como inversor, tienes que elegir un camino entre varios. La manera en que inviertas tus ahorros condicionará tu situación financiera presente y futura. Infórmate bien antes de tomar decisiones y si tienes dudas, consulta en tu entidad o en la CNMV. ¿Un juicio a la vista? ¿Necesitas demostrar la verdad ante un tribunal? No dejes que los números jueguen en tu contra. En Gabinete Judicial Berman traducimos la complejidad contable en pruebas claras. Dirigido por Óscar Berman, perito judicial con 20 años de experiencia defendiendo tus intereses. Informes periciales para casos civiles, penales, laborales y comerciales, porque un buen informe puede ganar un caso. Gabinete Judicial Berman. Llámanos al 606 11 38 11, 606 11 38 11 o búscanos en la web oscarberman.es. Tu tranquilidad tiene nombre. Vivimos en un mundo conectado. Nuestro día a día es cada vez más digital y la tecnología forma parte de nuestras vidas. Miles de dispositivos se conectan a diario a Internet, aportando un mundo lleno de posibilidades, pero también de riesgos. Por ello, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, te presentamos la línea de ayuda en ciberseguridad, un teléfono gratuito y confidencial en el que resolver tus dudas sobre la seguridad digital en tu hogar, en tu colegio, en tu empresa. ¿Necesitas ayuda en ciberseguridad? Llámanos al 017. INCIBE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España. Un buen consejo. Vamos a hablar de las consultas de fiscales que nos vais haciendo, tanto de donación como de sucesión, como consultas del impuesto de la renta de las personas físicas. No tiene precio. Bueno, pues os comento cómo tributan los despidos. Los despidos te dicen que hasta 180.000 euros de lo que te paguen no tienes que tributar. Con José Antonio Almoguera. Todos los jueves estamos con vosotros de 8 a 9 en tu asesor de cabecera en Gran Vía Radio. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web de elcirculofinanciero.es. Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos.
en tiempos revueltos. Cada día somos más. Gran Vía Radio, siempre cerca de ti. Gran